Muy buenas noches a todos los televidentes que a esta hora se sintonizan con CTV Barranquilla. Bienvenidos al Termómetro, yo soy Esther Castro y esta noche tocaremos un tema bastante interesante y tiene que ver con el ingreso de las personas, del público en los estadios de todo el territorio colombiano. Para eso quiero saludar al experto en salud pública, al doctor Ulay Beltrán. Buenas noches. Buenas noches, Esther, a ti y a todos los que nos ven en estos momentos con un programa que creo que va a ser del interés ante la temática que va a ser considerada. Así es, doctor. La importancia porque se vino el compromiso ante Argentina en el día de ayer. ¿Usted cree que estuvo bien recibir a 10.000 espectadores en el estadio? Bueno, primero hay que contextualizar el porqué de la asistencia de estas personas al estadio, siendo este un evento de masiva asistencia, aunque no de aforo completo, puesto que se permitió únicamente el ingreso, de acuerdo con lo informado, a 10.000 personas, cuando el aforo pleno del Estadio Metropolitano ronda las 50.000 personas. En la semana anterior, exactamente el 2 de junio, se expidió una resolución que es la polémica resolución 777 del mes de junio, fecha 2 del presente año, que establece como una hoja de ruta para regular la reactivación económica del país. Y dentro de esos contenidos se establece lo que es el retorno para efectos de generar la autorización a asistencia a eventos masivos de acuerdo con una restricción de aforos a partir de una serie de variables. Realmente no es en todas las ciudades que inicialmente está autorizado este tipo de asistencia a eventos masivos, puesto que esto está restringido de acuerdo con un indicador que estableció el Ministerio de Salud, que se conoce como Índice de Resiliencia Epidemiológica Municipal. Es decir, por municipio se establecen unos indicadores que se valorizan, se cruzan y finalmente genera un valor que, de acuerdo con unos parámetros que ha expedido el Ministerio en dicha resolución, se decide si la ciudad califica o no para el efecto que se pretende en la reactivación. De acuerdo con ese tipo de análisis, solamente 4 ciudades en el país están autorizadas para iniciar ese tipo de reactivación, entre ellas Barranquilla, y a esta ciudad se le sumaría Leticia, Montería y Neiva. Sin embargo, el mensaje que se ha enviado al país a partir de la presentación de la información y que no ha correspondido con la exactitud de lo que establece la resolución, daría a entender que la reapertura para generar esta reactivación económica en los diferentes sectores es para todas las ciudades en este momento, y eso no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque las restricciones que existen van relacionadas con el comportamiento de algunas variables que son de obligada consideración y que precisamente se relacionan con el proceso de vacunación en la ciudad, la estimación de la seroprevalencia del virus que genera la enfermedad COVID-19 y también la capacidad de respuesta del sistema de salud en dicho municipio. Lo que ha ocurrido en el día de ayer es el cumplimiento de esa resolución en la ciudad de Barranquilla y ya viene ahora la consideración si es o no conveniente lo que se le permitió a las personas, y es la asistencia a este tipo de evento en cumplimiento de la resolución. Desde el concepto puramente técnico-médico que ha sido expresado por parte de 140 organizaciones médicas que agrupan los diferentes escenarios académicos, científicos, alrededor de la prestación de servicios de salud en Colombia, desde el punto de vista médico-asistencial, esta es una autorización que no resultaría conveniente a los intereses de los ciudadanos, puesto que permitiría la reactivación, pero de la propagación y la dispersión del virus a partir de conglomerados que no observan el distanciamiento físico que debió observarse, por ejemplo, en el día de ayer durante el partido, donde se vio personas una al lado de la otra sin observar la distancia que debería haberse establecido como mínima, por lo menos 1.5 metros. Pero es que también se observaron que no hubo cumplimiento respecto a otras medidas. Por ejemplo, la siempre dicha, mencionada, reiterada y repetida medida de bioseguridad práctica y sencilla, como es la del uso adecuado del tapabocas, no se vio en todas las personas. Y esto hace que se dude mucho de lo que fue el comportamiento en procura de preservar
las condiciones que venían dándose en el eventual descenso de cifras de contagios y de fallecidos en la ciudad de Barranquilla a partir de lo que fue el evento del día de ayer. Inclusive, no solamente ese tipo de circunstancias, el uso del tapaboca que solamente se dio en algunas personas y que eventualmente no fue cumplida por un importante número de personas de los que asistieron, pudiera generar un impacto porque pudiera reflejarse en la aparición en el corto tiempo de nuevos casos de COVID-19 y eventualmente la complicación de estos casos que pudieran conllevar al aumento de los fallecidos. En ese orden de ideas, frente a la pregunta que tú inicialmente me has formulado, Esther, creo que la medida que se está generando de reactivación económica va en contravía a lo que en este momento debe tenerse como insumos y criterios para las decisiones de los gobernantes. Siempre hemos sostenido que cuando se van a tomar medidas de reactivación o medidas de restricción, tienen que caracterizarse por tres cosas. La primera, que sean oportunas, es decir, que impidan mortalidad evitable. La segunda, que sea consistente con el momento epidemiológico que se está viviendo, y el momento epidemiológico en el país está demostrando que estamos alcanzando los récords mensuales más altos, tanto en contagios como en fallecimientos, y se proyectan nada más para el mes de junio que en lo referente a contagios, lo que se visualiza es que se está proyectando la cifra de 814,000 nuevos casos para el mes de junio a nivel del país, cuando el mayor número había sido en el mes de mayo, que ascendía a 546,000. Lo que quiere decir que eso indicaría la afectación automática en el otro indicador, que es el de fallecidos, puesto que hasta el momento el mes que más fallecidos tuvo fue el mes de mayo con 15,000, y se proyecta para el mes de junio, dado el comportamiento de los contagios, un número cercano a los 16,000 fallecidos para el mes de junio. Entonces, esta medida de reactivación, de liberar los frenos, de permitirle a la ciudadanía generar cercanía, no respetar el distanciamiento, pudiera ser contraproducente en razón de la falta de coherencia entre lo que es el momento epidemiológico con las decisiones que se están tomando. Y la otra característica que debe ser tenida en cuenta es que sea coherente con la población a la que se le va a aplicar la medida. Y no es lo mismo generar una instrucción, una medida, una normativa a una población de la cual estamos seguros va a responder, va a ser frente al evento de restricción cumplidora de las medidas de bioseguridad, que cuando se le ordena a una población que es ligera en el cumplimiento, que no acata todo lo que se le dice y que eventualmente ese comportamiento generaría propagación y dispersión del virus nuevamente. Entonces, a todas luces se demuestra que la reactivación económica no puede ir por encima de la preservación de la salud y la vida de las personas de una población. Doctor, haciendo el análisis precisamente de esa reactivación económica, en el día de ayer nos dimos cuenta que se movieron mucho los hoteles y la preocupación es porque en el caso de Barranquilla bajó el tercer pico, pero apenas en otros lugares del país apenas está en aumento. Bueno, pero yo también te pudiera manejar otro concepto, y es que precisamente la reactivación permitió la llegada de personas de otras zonas del país donde precisamente están los picos máximos en este momento de contagios. Y eventualmente la gente ha creído que estar vacunado es protección absoluta frente al padecimiento de la enfermedad. Y esto no es cierto. Por eso se le recomienda al vacunado que continúe con las medidas de bioseguridad, por lo menos en lo referente al uso del tapaboca, porque así evita que se contamine a partir de alguien que esté contagiado o evita que eventualmente pueda contagiar a otras personas si esta persona adquiere el virus después de la vacunación, porque todos sabemos que la persona cuando se vacuna no queda inmunizada automáticamente, pues requiere unos días para la generación de anticuerpos, es decir, las defensas que le van a permitir que cuando se ponga en contacto con el virus se atenúe la presentación de este modo de enfermedad y finalmente se evite su muerte. Entonces, hubo personas que vinieron de Bogotá en el día de ayer, hubo personas que vinieron de Antioquia y vinieron de otras zonas del país. ¿Quién puede decir que no es posible que hayan traído igualmente estas personas mecanismos de dispersión y propagación del virus al estar contagiadas, aunque ellas mismas no supieran ni tuvieran esa intención? Entonces,
eventos como estos definitivamente propician que la dispersión y la propagación nuevamente se evidencien y que entonces empiecen a establecerse algunos razonamientos, como han dicho algunos expertos, que este tipo de reactivación que se establece en la resolución 777 y que ha sido criticada, cuestionada por lo polémico de su contenido, seguramente obedeció más a una presión de los gremios económicos y como un esguince a la movilización social que está en curso y no propiamente con base en criterios técnicos epidemiológicos que precisamente son los que deben orientar a un gobernante para preservar la salud de las personas y evitar así las consecuencias negativas frente a una severidad de un caso de COVID que puede terminar muy fácilmente frente a esta circunstancia en la muerte, porque el tercer componente que precisamente debe verse es el componente hospitalario y específicamente el de camas en cuidado intensivo. Y Esther, tú muy bien conoces, como toda la ciudadanía y el país, que en algunas zonas del país está absolutamente copada dicha disponibilidad de camas e inclusive estamos recibiendo en Barranquilla pacientes de otras zonas del país. Es así que cerca de 20 pacientes han sido recibidos desde el fin de semana hasta la presente, procedente de otras ciudades del país. Doctor, en el día de ayer, bueno, bien sabemos que personas ingresaron al estadio, otras personas estuvieron en otros sitios comerciales como en bares, restaurantes. ¿Usted cree que lo mejor es que no se realicen estos eventos deportivos? No, yo no he dicho eso. No, yo le pregunto como para el análisis. Yo lo que digo es que hay que ser coherentes con el momento epidemiológico que se está viviendo. Barranquilla ha presentado innegablemente en las últimas semanas un descenso en las cifras de contagios y de fallecidos. Pero no podemos olvidar algo que acaba de pasar. En la primera semana de junio hemos completado en Barranquilla 5.000 fallecidos por COVID en esta ciudad. 5.000. Eso es una cifra importante. De tal modo que no podemos olvidar lo que inmediatamente acaba de ocurrir y cuando observamos lo que pasó, teniendo el día 2 de abril del año 2020 el primer caso de COVID que generó fallecimiento en Barranquilla, iniciamos el año 2021 en enero con 2.000 casos. En abril nos trepamos a 3.000 y del 14 de abril a la primera semana de junio llegamos a 5.000 muertos. Este es un detalle que no se puede olvidar. No podemos regresar a esa situación a partir del contagio que se genere en los diferentes escenarios donde se genera interacción social. Hemos visto que en este momento el comportamiento del COVID está implicando que sean personas jóvenes los que están generando esta dispersión porque no son tan cumplidores de la restricción y del cuidado de las medidas de bioseguridad. Entonces, más que hablar puntualmente del evento del estadio de fútbol, de la actividad en bares, en discotecas, en restaurantes, yo lo que estoy tratando de colocar sobre el tapete en el debate o en el análisis, como se quiera tomar, es si efectivamente estamos para generar reactivación cuando las circunstancias no hace muchos días eran de absoluto caos, lamento, tristeza y tragedia. Porque si a nosotros esos 5.000 fallecidos que tuvo Barranquilla y que se completaron solo hace unos días, se le suman los 3.600 que van en los 22 municipios del Atlántico, tendríamos que en este bloque territorial, que yo siempre lo analizo como un bloque, porque realmente el Atlántico es una Barranquilla extendida por la proximidad geográfica, por la conectividad que existe, por la inmediatez en el desplazamiento de los municipios con el distrito y porque los determinantes de la salud y los factores que caracterizan a la población desde el punto de vista epidemiológico son los mismos que están en los municipios. Estaríamos teniendo que solamente en este ente territorial fueron 8.600 muertos. Tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que ser absolutamente precavidos, prudentes frente a lo que estamos determinando como reapertura, porque es muy claro lo que al respecto dice, por ejemplo, una autoridad mundial, como es la CEPAL, que orienta las políticas económicas para América Latina. Ha dicho, es pertinente procurar la reactivación y es legítimo la aspiración de los gobiernos para que los ciudadanos vuelvan a gozar de condiciones
dignas, y para eso se requiere la reactivación. Pero primero deben asegurarse el control de los contagios. Y si los venimos controlando, la pregunta sería, ¿no es como muy pronto y muy arriesgado exponernos a que se disparen nuevamente los factores de dispersión y propagación del virus? Además, ya este virus que estamos teniendo aquí en este momento no es el mismo que tuvimos hace un año. Hemos visto cómo se está comportando de una manera distinta cuando se ha autotransformado, ha mutado o han llegado cepas nuevas, de tal modo que ya no solamente es las personas de mayor edad las que sufren, sino inclusive población joven, población que en teoría no se enfermaba, y lo que vemos es que están sufriendo la enfermedad y en menos tiempo se complican y en menos tiempo fallecen. Simplemente son factores para recordar que la reactivación es algo para considerar y es válido tratar de adoptarla. Pero la salud de las personas es primero, porque sin personas no hay reactivación. Doctor, otra inquietud que tenemos referente a las marchas desde el 28 de abril, pues se pensó que en ese momento apenas estábamos iniciando el descenso del pico de la pandemia aquí en la ciudad de Barranquilla, y se piensa que de pronto esto puede repercutir más adelante. ¿Qué tiene usted para decir al respecto? Bueno, indudablemente hubo dos tipos de demostraciones públicas. Unas, las que tenían personas que fueron cuidadosas en el escenario público al mantener por lo menos el buen uso del tapaboca, y otras donde definitivamente no las observaron y que generaron indudablemente un alto riesgo de contagio frente a las personas que estaban allí y que se sometieron a la cercanía de quienes eventualmente podían tener el virus y contagiaron a las personas. Afortunadamente hemos visto un descenso en los números de contagio y de fallecidos. Realmente habría que ver qué tantas pruebas estamos haciendo en estas últimas semanas en Barranquilla que detecten el virus, porque es lógico pensar que en la medida que más pruebas hacemos, más diagnóstico de casos nuevos hacemos, pero en la medida que menos pruebas se hagan, obviamente menos diagnóstico de casos nuevos hacemos. Habría que tener muy claro cuál es el comportamiento frente al número de pruebas que estamos haciendo desde el mes de mayo hacia acá, para ver si eventualmente los casos que se están generando en menor cuantía y que se reportan como contagios al final de cada día por parte del Instituto Nacional de Salud y por parte del Ministerio de Salud corresponden a casos que se han hecho y que efectivamente corresponden a un número importante de pruebas diagnósticas, o si lo que está pasando es que eventualmente ha disminuido el número de pruebas y por lo tanto la posibilidad de diagnosticar y de detectar y por lo tanto de informar casos nuevos también disminuye. Doctor, volviendo al tema de los escenarios deportivos, ¿cree usted que se deben entonces reforzar estas medidas existentes, pues teniendo en cuenta que ya la resolución salió? Yo retomo una inquietud que ha sido presentada al primer mandatario de la nación, que ha sido producto de un consenso de 140 organizaciones médicas en el país, donde se le invita a revisar el contenido de la resolución, a revisar el alcance de la misma y las repercusiones que puede tener. Aunque si bien ya ha habido una respuesta inicial que ha sido presentada en el día de hoy y que se generó en la noche de ayer por parte del responsable de epidemiología del Ministerio de Salud, donde dice e informa a la ciudadanía que definitivamente lo que se hace a través de la resolución permite darle tranquilidad a la población, que lo que se está haciendo tiene la debida cautela, prudencia, de tal modo que no va a propagar ni va a permitir la dispersión del virus. Yo creería que frente a algunos indicadores que se presentan allí como el determinante o factor de resiliencia epidemiológica municipal, algo que tiene un nombre exótico y que los colombianos ahora tenemos que empezar a manejar porque es el determinante para decir qué ciudad se reactiva y cuál no se reactiva, creería que hay críticas fundamentadas respecto al alcance de cómo se estructura ese indicador. Porque si bien es cierto que este indicador aborda tres dimensiones, que es la vacunación, la seroprevalencia y la saturación de camas de cuidado intensivo, cuando analizamos esos tres factores, tenemos que concluir que primero el de la vacunación va muy lento, muy distante
de lo que debería tenerse en este momento y que por lo tanto pudiera ser considerado como un tema de inmunidad de rebaño lograda, y todavía estamos muy lejos de eso. El segundo, que es el de la seroprevalencia, es un criterio a razón de algunos muy en específico, y el tercero definitivamente, pues Esther, usted lo ha visto en lo que está pasando en Colombia con respecto al sistema de salud de algunas regiones, especialmente los servicios de alta complejidad. En este momento están absolutamente colapsados y la gente ya está falleciendo porque no recibe atención oportuna por la falta de oferta disponible en estos servicios de alta complejidad, como son las unidades de cuidado intensivo, que se encuentran absolutamente copadas en algunas zonas del país, donde los picos están en su máxima presentación y que por tanto es muy riesgoso para generar como factor de análisis para poder permitir reactivación este tipo de indicador. Hay una crítica técnica médica a partir de ese indicador que es muy compleja desde el análisis de la ciudadanía, porque tiene unos factores, unos números, unos mecanismos de deducción, pero lo importante es lo que yo dije al principio: las decisiones que se tomen para reactivar tienen que estar guiadas ante todo por la oportunidad para preservar vidas, pero también que observe lo que en el momento está pasando epidemiológicamente en el país. Muchas personas dicen que no hay como coherencia en generar reactivación en plenos picos. No hay coherencia en generar liberación de los frenos y de las restricciones cuando más personas están enfermando y cuando más fallecidos se están dando en Colombia. Por eso llamo la atención a lo que se está vislumbrando como proyección de cifras en dos indicadores en este mes de junio, Esther. Primero, los contagios. El mayor número de contagios que había tenido Colombia en un mes desde el inicio de la pandemia fue en el mes de mayo, inmediatamente anterior, y fueron exactamente 546.734 casos. Y lo que se proyecta para el mes de junio, de acuerdo con lo que ha sido el vaticinio de los expertos del propio ministerio, es de 814.000 casos nuevos. Muy elevado. Y cuando nos vamos a los fallecidos, igualmente tenemos esa proyección que indica que junio va a ser el mes con más fallecidos. ¿Es este el momento entonces para reactivar? No tendría justificación habernos protegido todo este tiempo, porque estamos con vida, aburridos, pero estamos con vida. Y a veces es mejor estar aburrido encerrado que en la UCI entubado. Doctor, pero fíjese, en el día de mañana se juega el partido de Junior con Millonarios. Sin embargo, pues en las últimas horas nos ha manifestado que lo más probable es que no se le permita el ingreso al público, precisamente porque no están dando las garantías en la logística y en la seguridad, en lo que tiene que ver con los implementos de bioseguridad. Es decir, que con decreto o sin decreto se puede decidir si se va o no a un partido. Es optativo por parte del gobernante aplicar las medidas, pero en el día de ayer ya se generó el riesgo, ya se consumió el riesgo y eventualmente hay que esperar las consecuencias. Lo que pasó ayer puede servir para no repetirlo mañana, pero ya eventualmente si hubo daño, ya el daño está hecho. Y lo que es más triste es que Barranquilla observó un número de descenso importante en ambos indicadores, tanto en contagios como en fallecidos. Ojalá esto se siga sosteniendo en el tiempo y no se demuestre que por un momento deportivo, de un evento que a todos los colombianos les interesaba, pero que bien podía jugarse sin público, no por este motivo las personas que allí generaron la presencia sean las que impulsen nuevamente la reactivación y la propagación, pero del virus. ¿Cree que puede funcionar la estrategia burbuja como sucedió en Cali con el torneo de baloncesto? Que nadie entraba ni salía del hotel, en este caso aquí en la ciudad de Barranquilla o en otras ciudades como en el caso de Montería, Neiva, Leticia. Se puede dar porque es que los jugadores salen y entran de las diferentes ciudades donde van recorriendo los torneos. Pues esto es muy difícil, Esther, de determinar. El éxito de los campeonatos de la Liga de Baloncesto en Colombia han demostrado ser exitosos
porque han respetado los diferentes miembros que hacen parte del proceso, jugadores, periodistas, camarógrafos, utileros, árbitros, han permanecido en modo burbuja, de tal manera que no hacen interacción y el que sale por cualquier motivo, cuando regresa tiene que durar 14 días en aislamiento, como efectivamente lo hizo por lo menos Gianluca Biaggi, el jugador de Titanes del Atlántico, generó una salida de la burbuja y cuando regresó tuvo que permanecer unos días en aislamiento. Pero no sé, porque ni siquiera para eventos relacionados con el fútbol, como por ejemplo la Copa América, que ahora se va a hacer en Brasil y que tanta polémica ha generado precisamente por este tipo de riesgo que se está corriendo, y esa es sin público, y hay dudas muy fuertes respecto a su real desarrollo, porque los mismos jugadores están diciendo que no es prenda de garantía generar en un país donde existe las cifras que existen de contagios y fallecidos por COVID un evento de este tipo, independiente de las razones que pueden agregarse, como que generar este tipo de actividad en medio de tanta tragedia humana que ha afectado a las familias del Brasil por la cantidad de personas que han fallecido. No es como el momento ideal para generar un evento de este tipo. Pero yéndonos a lo puramente técnico, creería yo que no es muy fácil generar el modo burbuja, aunque ya de hecho venía dándose el campeonato profesional de fútbol colombiano con este tipo de desarrollo, solo que las mismas marchas impidieron que siguieran practicándose los partidos que estaban programados para la parte final del campeonato, que se reinician precisamente en el día de mañana. Doctor, quiero invitarle ahora a ver unas imágenes precisamente del día de ayer, mientras se estaba enfrentando Colombia con Argentina. Mire, como ustedes se pueden dar cuenta, se puede decir que hay aglomeraciones del público, personas que estaban viendo el partido, estaban tomando, estaban muy cerca, personas dentro y fuera de los establecimientos comerciales, como usted se puede dar cuenta. Incluso había momentos de la noche en que las personas estaban bailando. Sí, algunos fumando. Algunos fumando. ¿Cree usted que el distrito debe tomar medidas más drásticas? ¿O cerrar definitivamente? ¿O de qué manera se puede ayudar también para que la economía no se vea tan golpeada? Bueno, yo pienso que la progresión debe ser paulatina. No puede haber una apertura plena solo porque se cumple con un indicador que definió la resolución 777. Los cuadros que acabamos de ver ahora, que muy probablemente corresponden a escenarios durante el partido o casi después del partido, demuestran que no hubo respeto a las medidas de bioseguridad. Y aunque esas personas estuvieran vacunadas, son sujetas a ser contagiadas o eventualmente a contagiar a otros. Entonces, ojalá todo lo que estamos hablando ahora no pase de ser un riesgo que estamos abordando, porque si se hace efectivo lo que estamos diciendo, nuevamente vamos a vivir el incremento del pico tanto en contagios como en fallecidos, la saturación de las camas en cuidado intensivo que hoy están relativamente disponibles, pero que se están llenando con gente de afuera y que ahora también eventualmente van a tener que abrirle espacio a personas que estando aquí y que no estaban expuestas por el comportamiento de los últimos días o por los últimos hechos, eventualmente ante esa exposición han podido contagiarse. Doctor, en lo que va corrido la pandemia, más de un año que llevamos con el COVID-19 entre nosotros, hemos tenido aquí en la ciudad de Barranquilla 3 picos. Desde lo científico, ¿cuál ha sido la diferencia que ustedes han notado de estos 3 picos? Y si se puede evitar un 4.º pico o ya es la naturaleza del virus y tiene que haber unos próximos picos. El comportamiento del virus, específicamente el COVID-19, ha demostrado que es impredecible con respecto a los efectos en el organismo de las personas, pero lo que está ocurriendo en lo que tiene que ver con los picos va atado mucho a 2 tipos de componentes. Un componente son las medidas de restricción o de autorización que da el gobierno para la movilidad y otro tiene que ver con el comportamiento social, definitivamente. Hay picos que están relacionados con momentos como por ejemplo el día sin IVA, el Día de la Madre,
todo lo que fue el Día del Amor y la Amistad, y están evidenciados precisamente el día viernes en un puesto de mando unificado del Ministerio alrededor del proceso de vacunación, que se revisa siempre la situación epidemiológica del país. Se evidencia que los momentos de los picos más importantes estuvieron atados con momentos sociales de mayor movilidad y presencia en la calle de personas. Y eventualmente ese tipo de circunstancias generó contagios que cuando regresaron a las casas o parte del proceso de interacción social, que fueron eventos como fiestas motivadas por diferentes razones, donde interactuaron personas de diferente edad, aunque de la misma familia inclusive, se generó el contagio y por eso tuvimos después grupos de 12 y 13 contagiados de una misma reunión donde estaban y eventualmente hemos tenido casos de familias con 10 y 12 miembros contagiados, y el momento que se asocia con el contagio fue esos momentos que acabamos de decir, donde hubo una liberación de las restricciones y que durante ellos se pensó que porque es mi familia, porque conviven bajo supuestas medidas de bioseguridad, no me van a contagiar, y terminamos contagiados, y lo que fue más triste, con muchos fallecidos a bordo. No olvidemos, en 14 meses Barranquilla perdió a 5.000 ciudadanos. Esa es una cifra importante. No queremos volver ahí. De tal modo que la prudencia debe conllevar a tomar decisiones protectoras. Inclusive, si no tenemos cuidado en generar un ordenamiento que sea cumplido por la población a partir de instrucciones, a partir de recomendaciones o a partir de obligaciones, el mismo comportamiento de la ciudadanía ante ese tipo de medidas laxas, flexibles y que invitan a la reactivación, pueden echar por la borda todo lo que hasta ahora se ganó. Es lo que, por ejemplo, y me voy a permitir tomar un par de minutos en ese tipo de análisis, apreciada Esther, lo que ha dicho los infectólogos que han dicho que la apertura de todas las actividades económicas en este momento, que es el peor de la pandemia, y con un proceso de vacunación tan incipiente, lo que indica desde la perspectiva de quienes manejan las infecciones con especialidad médica es que aquí en Colombia se perdió la brújula, el carácter y la sensatez, porque este tipo de medida no tiene fundamento en lo técnico, sino en lo político, puesto que no tuvo en cuenta la gradualidad de la medida y la monitoría que debía existir para definir cuál es la estrategia más adecuada y el momento más adecuado. Doctor, para ir concluyendo, ¿cuáles son las recomendaciones que da usted a la ciudadanía y también a nuestros gobernantes para seguir controlando este tema del COVID-19? Yo soy una persona que repite lo que dicen los expertos y que han venido sosteniendo como protección desde el inicio de la pandemia. Hay que mantener el respeto a las medidas de bioseguridad, es lo primero. Aunque la vacuna esté aumentando en cobertura de acuerdo a los grupos poblacionales que están definidos en las etapas del Plan Nacional de Vacunación y cada vez más ciudadanos estén vacunados, estos ciudadanos que se vacunan deben continuar protegiéndose con medidas de bioseguridad, por lo menos con el uso adecuado del tapaboca, porque así se protege y brinda protección al que interactúa con él. Pero además, todos los componentes que en algún momento se sugirieron, especialmente el relacionado con el distanciamiento físico, que lo vimos en el día de ayer, no se tuvo en cuenta, va a generar definitivamente que no tengamos un buen momento a futuro sobre el control de contagios que se venía teniendo. Porque no puede ser posible que hubo personas que estuvieron a menos de 20 y 30 centímetros, uno sentado al lado del otro, y después haciendo interacción social en estaderos, en sitios de diversión, sin tapaboca. O sea que es casi seguro que ahí va a haber problemas generados en esos momentos. Y lo otro, para los gobernantes, hombre, si a los gobernantes les va bien, a nosotros nos va bien. Por lo tanto, las medidas que se adopten por parte de ellos, incluso desde el nivel nacional, tienen que estar distantes del cálculo político, distantes de amenazas de baja en la popularidad,
tienen que estar cercanos a la protección de los ciudadanos y tienen que ser sus medidas oportunas, consistentes con el momento epidemiológico y coherentes con la población a la que se les va a aplicar ese tipo de medidas. Doctor Ulay Beltrán, experto en salud pública, muchísimas gracias por acompañarnos en el termómetro. Muchas gracias y un último mensaje. Hay que vacunarse, pero la vacuna es parte de las herramientas para el control de la pandemia. No es el fin, es un medio. Cuando esté vacunado, todavía tiene que seguirse protegiendo. No todas las personas generan anticuerpos a la misma velocidad. Unos demandan más días, otros más semanas. Sígase protegiendo para que salve su vida, pero también para que otros se protejan de un eventual contagio. Muchas gracias. Muchas gracias a usted y gracias a toda la audiencia que ha estado en sintonía en esta noche del termómetro a través de CTV Barranquilla. Yo soy Esther Castro. Bye. Hasta la próxima.